Generalmente el tema del tracto abreviado les provoca alguna incomprensión. Yo les había, en el tema del tracto abreviado, justamente hay una parte que la escribí con la escribana Frontini, porque muchas veces no se entiende el tracto abreviado de cómo pasa el bien del causante al nuevo adquirente, con intervención de los herederos. Y siempre se dice que el tracto abreviado, lo que surge es legitimación para el otorgamiento de la escritura. Es decir, ¿cómo voy a inscribir yo? Voy a transferir el bien que estaba a nombre del causante a nombre del nuevo comprador. Pero cuando uno lee la escritura, va a ver que quien la otorga tiene que acreditar su legitimación. ¿Y cómo la acredita la legitimación? Con la declaratoria de herederos y el auto que ordena la inscripción. Por eso se dice que hay legitimación para la transmisión, tengo capacidad para transmitir, pero en el tracto abreviado, ¿cómo pasa ese inmueble que estaba a nombre del causante a nombre del nuevo comprador? Por eso se dice que hay legitimación para el otorgamiento de una escritura en nombre del causante. Más allá de que hay dos actos involucrados, que es la inscripción que no se inscribe la declaratoria, directamente se inscribe esta transmisión hereditaria. ¿Por qué? ¿Y saben por qué digo yo esto? Porque en realidad siempre lo que vamos a ver que exige la norma es que siempre haya una legitimación concatenada entre el adquirente y entre el vendedor y el comprador. Por eso en este salto los herederos tienen la legitimación que les otorga la declaratoria de herederos para otorgar ese acto. Bueno, siendo las 3:05, nuevamente los saludo y hoy vamos a hablar de los recursos extraordinarios. Y lo primero que tengo que pensar es que hay dos ámbitos en materia de recursos extraordinarios. Yo tengo por un lado, porque hoy están contemplados en la unidad temática. Hay un recurso extraordinario, recursos extraordinarios en la provincia de Buenos Aires, que me crea la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en el artículo 161, y hay un recurso extraordinario federal que está contemplado en la Constitución de la Nación Argentina. Ahora bien, ¿por qué hago esta diferenciación que es muy importante? Porque el ámbito de actuación de ambos recursos es totalmente diferente. Lo que sí voy a tener en cuenta que en este ámbito de actuación puede haber una actuación común que me abre la puerta al recurso extraordinario federal. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno piensa cuál es el superior tribunal de la causa, yo les pregunto a ustedes, si yo tengo que pensar y me preguntan cuál es el superior tribunal de la causa en un juicio que tramita por ante el Departamento Judicial de Mar del Plata en la vía no federal. La Suprema Corte. La Cámara. La Cámara de Apelaciones. O la Cámara. No. La Cámara de Apelaciones. No, el superior tribunal de la causa es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, ese es el tribunal superior de la causa. ¿En qué tipo de cuestiones? En cuestiones de derecho común. Acuérdense que nosotros en el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, encontramos que las provincias delegaron en la Nación la competencia para el dictado de los códigos, ¿es verdad? ¿Se acuerdan? Muy bien. El superior tribunal de la causa en cuestiones de derecho común siempre es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Ahora, si esa cuestión planteada por ante los tribunales ordinarios provinciales
porta en su seno una cuestión federal, ahí me cambia el concepto. ¿Por qué? Porque el superior tribunal de la causa será la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero para poder llegar al análisis de esa cuestión federal por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, yo voy a tener que transitar por todas las vías ordinarias de la Suprema hasta la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque para poder llegar a la Corte de Nación tengo que tener un pronunciamiento del Superior Tribunal Provincial. Ustedes van a decir, ¿y cuándo yo puedo llegar, pensándolo prácticamente, a la Corte Suprema de Justicia? Fíjense ustedes que estoy hablando de que tramitamos una causa en la provincia de Buenos Aires frente a la justicia ordinaria que porta una cuestión federal. Y que esa cuestión federal, como se resuelva, será la dirimente del conflicto. Les doy un ejemplo. La ley, siempre doy el mismo, pero me parece que es algo, ¿cómo es? Que es un ejemplo válido. Supongamos que en la provincia de Buenos Aires yo lo que hago es trabar embargo sobre un inmueble en una ejecución. Nosotros vimos el juicio ejecutivo, trago embargo, y resulta que la parte demandada me plantea el levantamiento del embargo con fundamento en la ley 14.432 de la provincia de Buenos Aires, que estableció una inembargabilidad genérica de todo inmueble destinado a vivienda única y de ocupación permanente. Esa ley, en el artículo 2, establece que es inembargable e inejecutable. Y yo digo, pero espere, yo parto de un principio que establece el Código Civil. ¿El Código Civil qué dice? El patrimonio es la prenda común de los acreedores. Hoy lo dice textualmente. Y la inembargabilidad, ¿dónde está contenida? En el Código Civil. Quiere decir que es materia delegada. Profe. Sí. Hay muchas personas con problemas de conexión que les aparece cargando. ¿Puede que estén en sala de espera o algo? Poder hacer. La verdad, no tengo la menor idea, porque como no lo manejo, soy el hospedador, pero no sé cómo debo hacerlos entrar. Si es que supuestamente debiera encargarse. A ver. No sé cómo se hace entrar a la gente. A ver, participantes. Yo recién me conecté y entré automático. Bueno. Sí, está la sala de espera desactivada. No se preocupen, chicas, debe ser la conexión. Acabo de reenviar el link nuevamente al grupo. Así que, bueno, espero que se puedan conectar. Está la sala de espera desactivada. Volví a ingresar precisamente por los mensajitos. Perdón, a mí me pasó que estoy con el celular, traté de entrar con el wifi de casa y no me anduvo y puse los datos móviles y me entró al toque. No sé si será algo de conectividad, no tengo ni idea. Y puede ser la conectividad entonces de... Debe ser, porque yo hace un rato me quedó cargando también. Y tuve que volver a entrar. La última que prueben cómo volver a entrar. Yo entré con los datos directamente. Bueno, seguimos. A ver, yo les acabo de plantear una situación real. Ejecución de alquileres, le embargué la garantía, el inmueble, voy a ejecutar y me encuentro con un incidente de levantamiento de embargo con fundamento en esta ley provincial que declara inembargables las viviendas únicas de habitación permanente, pero que no estaban afectadas a lo que antiguamente la 14.394 decía, que es el bien de familia y que hoy permite el Código Civil en el artículo 242, es decir, la afectación de un inmueble al régimen de protección. Entonces se plantea una colisión, es decir, una ley provincial puede constitucionalmente legislar una materia que fue delegada por las provincias a la nación. Cuando uno estudia el tema va a ver que ya hace mucho tiempo la Corte Suprema de Justicia había decretado la inconstitucionalidad del artículo 58
de la Constitución de la provincia de Córdoba, diciendo que esa materia, porque el artículo 58 de la Constitución de la provincia de Córdoba decía que lo mismo, nada más que en vez de establecerlo en una ley provincial, lo establecía la Constitución de la provincia de Córdoba. Y esto en un viejo precedente llamado Banco de Suquía, la Corte dijo, no, está mal, esa Constitución en el artículo 58 dispone sobre una materia que fue delegada por las provincias, y si el régimen de protección es por una ley nacional, la 14394, y si no lo afectó, está mal esa protección legal. Cuando uno lo traslada a la actualidad y a la ley 14432, se da cuenta que es la misma situación. Entonces ustedes, cuando contestan ese incidente de levantamiento de embargo, tienen que decir ahí, tienen que plantear la cuestión federal. Porque estamos hablando de que hay una violación al artículo 75, inciso 12. Es verdad, la materia fue delegada. Y cuando entonces contestan ese incidente, ya introducen la cuestión federal, diciendo esa ley provincial es inconstitucional. Y acá parto de la base de algo que también es importante tener en cuenta. Nosotros, ¿qué tipo de control constitucional tenemos? Difuso. ¿Qué significa que es difuso? Que es para el caso presentado únicamente. Cada juez. Claro, pero hay un órgano. Para ese caso y no en general, digamos. No es vinculante el fallo. Está bien, lo que uno plantea en este caso particular es ese control constitucional difuso implica que todos los jueces tienen la capacidad de decretar la inconstitucionalidad de una norma. ¿Entienden? Esto es importante. No tenemos, esto es por oposición al control concentrado. El control concentrado me crea una Corte Constitucional o una sala dentro del Tribunal Supremo que se dedica exclusivamente a analizar este tipo de cuestiones. Nosotros no, a la usanza, siguiendo el camino del derecho estadounidense, todos nuestros jueces tienen la posibilidad de dictar la inconstitucionalidad de las normas. Bien, cuando contesto el traslado, yo ya introduzco la cuestión federal, diciéndole, señor juez, mire, está bien, usted puede decretarla, primero usted debe decretarla, y si no la decreta y no está de acuerdo con la inconstitucionalidad planteada, bueno, yo ya hago el planteo federal, explicando por qué hay una cuestión federal. ¿Por qué? Porque la provincia, a través de esa legislación, está violando la Constitución Nacional y la atribución que se le delegaron por las provincias. La provincia perdió su capacidad para dictar ese tipo de normas. Y les voy a dar un ejemplo que es claro. Cuando uno ve el artículo 219 de nuestro Código Procesal, habla de bienes inembargables. Y ustedes dicen, ¿pero cómo? Del Cerro, usted me explica que el patrimonio es la prenda común de los saqueadores, que las excepciones las tiene que tener el Código Civil o una ley nacional. Y sin embargo, el 219 del Código Procesal, que es una ley provincial, me está diciendo que hay bienes inembargables. En realidad, ese artículo 219 es copia del Código Civil. Es decir, en realidad está mal incorporar una norma de esa naturaleza en el Código Procesal, pero esa norma en realidad lo que hizo fue transcribir una norma del Código Civil que hablaba sobre la inembargabilidad con la misma extensión que lo hace el Código Procesal. Pero la realidad es que el Código Procesal no puede tener. Supongamos que el juez de primera instancia me dice, no tiene razón usted del Cerro, la norma es constitucional, etc. Apelo a la resolución, voy a la Cámara, vuelvo e insisto con el planteo de inconstitucionalidad. La Cámara resuelve y dice, sigue sin tener razón del Cerro. Y yo ahí, ¿qué digo? Hay una cuestión constitucional. ¿Qué hago? ¿Interpongo un recurso extraordinario ante la Corte porque es el Tribunal Federal y hay una cuestión federal? No. La Ley 48, en su artículo 14, establece como un requisito de admisibilidad que yo tenga una sentencia del Superior Tribunal Provincial. En Estrada y Di Masio, la Corte estableció este principio. No me importa que haya limitaciones, pero como el Superior Tribunal de la causa
en la provincia es la Corte, es la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, la Corte se tiene que expedir sobre esa cuestión constitucional. Y si la Corte ratifica la constitucionalidad de la norma, recién ahí yo voy a poder llegar a la Corte de Nación. ¿Pero por qué? Porque había una cuestión federal y como se resuelva dependerá si el embargo está bien o mal trabado. ¿Comprendieron esto? ¿Cómo es el tema de la cuestión federal? ¿Por qué hago esta diferenciación? Sí, Raúl. Te hago una consulta. Cuando usted habló en el ejemplo del incidente, del planteo de la cuestión federal, le pregunto porque no sé cómo sería en el caso del escrito, ¿no? ¿Qué se pone? ¿Se pone planteo de cuestión federal o directamente con dejar ver que esa cuestión está, o haciéndola ver esa cuestión ya está, es suficiente? No, no es suficiente. Precisamente cuando vos contestás el incidente, fíjate que estamos hablando de un incidente que se resuelve con una sentencia definitiva. ¿Comprenden? Un incidente que se resuelve y que me resuelve la cuestión de manera definitiva. Vos contestás el incidente, contesta incidente, solicita rechazo con costas. Muy bien. Que vengo en tiempo y forma, contesto. Argumentos. Ahí vas a volcar vos claramente tus argumentos, diciendo, mire, acá hay un exceso, vas a hacer todo el nombramiento, seguramente vas a fundar todo en en la Constitución de la Nación, los fallos de la Corte. Sin perjuicio de eso, vos vas a plantear la inconstitucionalidad de la norma en tu responde y vas a introducir un punto que se dice, introduce cuestión federal. Entonces, ¿por qué? Y ahí explicás, de conformidad al artículo 14 de la Ley 48 y lo resuelto por la Corte Suprema en esta ley de Macio, teniendo en cuenta que se pone en juego una disposición de la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 12, y la ley provincial es contraria a ese artículo, vengo a introducir la cuestión federal conforme lo dispone la norma. Y esa cuestión, de acuerdo a cómo se resuelva, dependerá la suerte de este proceso. ¿Comprendés? Vos, más allá de que planteás la inconstitucionalidad de la norma en tu desarrollo, en tus argumentos, tenés que hacer un punto donde vos explicás por qué introducís la cuestión federal. ¿Por qué? Porque cuando vos introducís la cuestión federal, y en esta capacidad que tienen los jueces de tratar la inconstitucionalidad de las normas, él debe referirse puntualmente a la cuestión federal. Si él no la trata, si el juez, pese a que vos planteás la cuestión federal, no la trata, eso significa y se entiende que la rechazó. Entonces, cuando vos apelás, vas a decir, yo oportunamente introduje la cuestión federal y el juez omitió su tratamiento, lo que implica su rechazo. Y la vas a tener que mantener en Cámara, siempre sosteniendo con argumentos la inconstitucionalidad de la norma. Y así vas a tener que llegar a la Suprema Corte, con tus argumentos. ¿Está claro? ¿Puedo hacer una pregunta, doctor? Sí, claro, obviamente, Ernesto. Al respecto de esto, a ver, para que me quede claro. Entonces, digamos, si yo tengo una resolución que viola todo esto que venimos hablando, en primera instancia yo desde la apelación a Cámara ya tengo que introducir la cuestión federal, es decir, no la tengo que introducir, por ejemplo, cuando me rechaza el planteo de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. No, desde el primer momento. Fíjate vos que uno de los requisitos de la cuestión federal es que la introduzcas oportunamente. ¿Qué significa introducir oportunamente? Y esto también es válido para la inconstitucionalidad provincial. Que si vos sabés que hay una norma que se pone en juego que es inconstitucional, en la primera oportunidad tenés que hacer el planteo. ¿Por qué te cuento esto? ¿Por qué? Porque ese juez de primera instancia tiene que resolver la cuestión constitucional al momento de resolver. Te doy otro ejemplo de la práctica. Nosotros tenemos una ley de honorarios profesionales de los contadores. Si mal no recuerdo, es la ley 10.620. A ver.
Un segundo. Sí, creo que es la ley 10.620. Esa ley 10.620 se ha decretado muchas veces su inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque al momento de regularse los honorarios de los contadores, se desentiende muchas veces de la base regulatoria y por lo tanto termina fijando honorarios muy superiores. Entonces, si yo te pregunto a vos, en un proceso sumario, pedís el nombramiento o la otra parte ofrece una prueba pericial contable y vos adherís a esa prueba pericial contable, te opones a punto de pericia y ofrecés los tuyos. ¿Cuándo introducís vos la cuestión constitucional respecto de los honorarios de los contadores? Claro, sí, en el primer recurso que yo hago. No, en el primer recurso no. Al momento de contestar la demanda, ya vos estás planteando, si estás ofreciendo un contador, sabés desde que el ese primer escrito que presento. Claro, porque es la oportunidad. Bien. ¿Entienden? Está bien. Ya tengo la cuestión que se me va a presentar. Si yo ya estoy ofreciendo la prueba contable, por eso nosotros, por ejemplo, en el estudio, cuando si ya se plantea este tema de ofrecer la prueba pericial contable, ya tenemos hecho un speech donde vos planteás la inconstitucionalidad de la ley 10.620 diciéndole, señor juez, ojo, que al momento de regular, usted tiene que tener en cuenta lo que dispone el 730 del Código Civil y la inconstitucionalidad que me genera el que el día de mañana usted le resuelva a este contador los honorarios profesionales. Pero vos ya sabés que vas a tener un contador ahí. Entonces vos ya tenés que hacerle el planteo. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior del embargo del bien inmueble que es residencia permanente, al contestar ya la demanda lo tendría que introducir o directamente en el incidente que pido el levantamiento de la medida. Porque no. En realidad, si ya me embargaron y yo me presento a contestar... No, está bien. A ver, Jessica, fíjate vos. Vos podés pedir el levantamiento del embargo con fundamento en eso, en el mismo responde o por un incidente por separado. ¿Sí? Entonces, la cuestión la vas a hacer diciéndole, mire, yo como actor desconozco si vos me vas a hacer valer o no la inembargabilidad de esa protección. Pero si vos me lo planteás como un punto dentro de tu escrito de responde, de ese pedido de levantamiento de embargo me van a dar traslado. Se va a sustanciar, aunque esté dentro del mismo escrito de contestación de la demanda. ¿Está claro esto que les acabo de decir? Supongamos que en un proceso ejecutivo yo trabé embargo sobre el inmueble. Viene la otra parte, opone excepciones y pide levantamiento de embargo, con fundamento en la ley 14.432. ¿Qué va a decir? De las excepciones traslado, del pedido de levantamiento traslado. ¿Comprenden? Y ahí es donde cuando yo contesto el pedido de levantamiento de embargo, yo tengo que hacer el planteo de la cuestión constitucional. Que en definitiva tengan en cuenta que de la resolución de la cuestión constitucional va a depender el resultado de ese pedido de levantamiento. Y quizá con mi juicio ejecutivo, por las excepciones, no pueda llegar a la Corte, pero sí voy a poder llegar a la Corte por un incidente que se vincula con el levantamiento de una medida cautelar, donde se plantea la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma provincial. Y este es el típico caso donde se enfrenta una norma constitucional con una norma provincial, y si yo hago valer la constitucionalidad de la norma, hecho este planteo entre las dos normas, se pronuncia el juez en contra de la norma constitucional y hace prevalecer la norma provincial. ¿Está claro esto? Sí, claro, Jonathan.
Y en el caso de que se plantea a veces de los honorarios, donde se plantea que si se regula debajo de los 7 IU se puede plantear la inconstitucionalidad de la ley, cuando se pide que se regulen honorarios, ¿hay que plantearlo eso o no? Para el caso de que nos regulen abajo de los 7. Mira, el tema ese de los honorarios es mucho más complejo. Porque la primera norma en materia de honorarios es el artículo 17 de la Constitución Nacional. Porque si yo tengo un juicio de 10.000 pesos y a mí me regulan 7 IUs, 1.870 por 7 IUs te da, a ver, hacemos la cuenta, 1.870 por 7 IUs igual 13.090. Yo te pregunto a vos, Jonathan, ¿es constitucional que el honorario en un juicio de 10.000 pesos te regule en 13.000? No respeta la lógica. No, es confiscatorio. Bueno, entonces hay una norma que tiene que ver, que es la primera norma en materia de honorarios, que el honorario no puede ser confiscatorio. Pero no puede ser confiscatorio ni por exceso ni por defecto. Porque muchas veces te va a pasar, y esto lo ha dicho la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, hay procesos en los que la forma en que se te retribuye a vos tampoco es justa. ¿Por qué? Porque cuando vos analizás la calidad de tu trabajo y el tiempo y todos los elementos que nos dice el artículo 16 de la Ley de Honorarios, vos ves que lo que te van a retribuir no tiene sentido, no encuentra dentro de los parámetros de la ley una justa retribución. El honorario no dignifica todo tu trabajo. Y también puede haber inconstitucionalidad ahí, por violar el 17 de la Constitución, porque no evaluaron concretamente tu trabajo profesional. Entonces, en materia de honorarios profesionales, cuando dicen, no me pueden regular menos de 7 IU. No es cierto. No es cierto. Tiene que haber una proporcionalidad, y es más, y el código lo prevé, chicos. El Código Civil y Comercial prevé esta posibilidad. Sí, creo que es el 1250. Entonces, el mismo código le permite al juez apartarse de la norma. Fíjense ustedes. Primero porque hay, en materia de costas ya tengo un primer límite en el artículo 730. Que las regulaciones de honorarios en concepto de costas no pueden superar el 25% para el condenado. Y después, como dijo el alumno Jonathan, 1255. El 1255, que le había nombrado yo, habla de la posibilidad de los jueces de apartarse de la legislación en materia de honorarios. Dicen, si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Y fíjense ustedes que siempre esta norma del 1255 se ha entendido como que el honorario es excesivo, pero la realidad es que me da la posibilidad de regular honorarios tanto para arriba como para abajo. ¿Qué significa con esto? Que si la retribución, pese a mi calidad de trabajo, es ínfima, por aplicación de la norma arancelaria, el juez se puede apartar y decir, no, el trabajo del doctor Torres es brillante, le llevó un montón de tiempo. Está bien, el juicio era de poco monto, pero el resultado, la novedad, etcétera, 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 y la proyección que tiene, merece que se lo retribuya de otra manera. ¿Me entienden? Es decir, si bien todo el mundo entiende el 1255 como que le da la posibilidad de que bajen los honorarios, en realidad también puede ser interpretado como para que si por aplicación de la ley arancelaria no me retribuye correctamente, también yo pueda ir para arriba. Volvamos al tema, que me interesa para que ustedes entiendan los recursos extraordinarios, porque esto es fundamental. Cuando estoy dentro del ámbito ordinario, el Superior Tribunal de la Causa es la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. ¿Hasta acá estamos bien? Fíjense ustedes. Y esta competencia, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, me crea para poder llegar por recurso extraordinario 3 recursos extraordinarios.
el de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, el recurso extraordinario de inconstitucionalidad y el recurso extraordinario de nulidad. Tengo 3 caminos para llegar a la Corte por vía recursiva. Obviamente, el primer punto a considerar es que son cuestiones, en principio son cuestiones de derecho. No llego por cuestiones de hecho a la instancia extraordinaria. Excepcionalmente, y a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, podré llegar a debatir cuestiones de hecho en una construcción pretoriana que se vincula con una causal que ingresa dentro del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, que se llama el absurdo en la apreciación de la prueba. Pero en principio, las tres vías de acceso a la Suprema Corte son las indicadas por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Primer punto. Segundo punto a tener en cuenta en el ejercicio profesional. Y esto tiene que ver con lo que ustedes ven en el programa del recurso indiferente. Como cada causal tiene sus propios requisitos de actuación, sus propios requisitos de procedencia, cuando yo elijo esa causal, si le erro, me equivoqué, elegí el recurso de nulidad y era el de inaplicabilidad, o elegí el de inaplicabilidad y era nulidad, o elegí inconstitucionalidad y era inaplicabilidad, significa que si yo erro en mi elección del recurso, pierdo ese recurso, me lo van a decretar improcedente. ¿Por qué? Porque como dice la Corte en forma reiterada, anótenlo porque esto es importante, cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. Cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. Eso no quita que una misma sentencia pueda ser atacada por 2 recursos extraordinarios diferentes. Lo que pasa que la fundamentación de esos 2 recursos extraordinarios va a ser diferente. Esto es importante, es decir, yo tengo una sentencia que yo digo, el primer análisis que le digo, esta sentencia es nula. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista no está fundada en derecho, o la fundamentación legal que da incumple el artículo 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires porque es excesivamente genérica. Y si es tan dogmática, a ver, que desde mi punto de vista hay omisión, no hay fundamentación jurídica. Segundo recurso, inaplicabilidad de ley y doctrina legal. La sentencia dictada no aplica la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en tal caso, en tal caso, en tal caso. Puede ser, sí, perfectamente, pero cada una tiene argumentos diferentes. Entonces, el primer punto como profesional del derecho, para que lo entiendan, es que en el análisis que yo hago, tengo que saber encauzar mi agravio a través de alguno de los 3 caminos que me indica la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Si yerro en el camino elegido, el recurso va a ser declarado improcedente. ¿Por qué? Porque no hay recurso indiferente. El recurso indiferente es, si le erro en el camino elegido, igual la Corte lo va a reencauzar correctamente y va a poder dictar sentencia. Pero eso no lo tenemos nosotros. Por eso la Corte insiste, cada causal recursiva soporta el peso de su propia argumentación. Primer punto a considerar. ¿Nos quedó claro? Muy bien. ¿Cuál es el ámbito de actuación de cada una de las causales? En principio nosotros decimos,
a través del recurso de inaplicabilidad de ley y doctrina legal, lo que la Corte va a hacer es un control de las sentencias definitivas en cuanto a la aplicación que hacen los jueces de la ley y en cuanto a la aplicación de la doctrina por parte de los jueces de la causa. ¿Qué significa esto de la doctrina? Esto es importante tenerlo en consideración. Nosotros no tenemos una norma que me obliga a aplicar la doctrina que emana de los pronunciamientos judiciales de la Corte Suprema, de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Pero hay algo importante. En este control que hace la Corte, y cuidado, respecto de las normas de derecho común, en este control que hace la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, muchas veces va a establecer criterios respecto de esa norma de derecho común. A ver, ¿cuál estudiaron ustedes en la primera parte de doctrina legal que nosotros aplicamos en el proceso? ¿Pagaré de consumo? ¿Se acuerdan? ¿Pagaré de consumo? Pagaré de consumo. Fíjate, Santiago, como dijo muy bien Santiago. Fíjense una cosa, ¿qué problema se daba en la provincia de Buenos Aires? Tenía 3 criterios diferentes frente al pagaré de consumo. ¿Por qué? Porque si decía, esto es un pagaré de consumo, unos tribunales decían, este título es inhábil, rechácelo. Otros decían, bueno, para ver si este pagaré es un pagaré de consumo, que me lo venga y plantee el deudor. ¿Por qué? Porque mientras tanto no me lo plantee el deudor, para mí el pagaré es incausado. Y por lo tanto, adelante la ejecución. Y otros habían dictado un fallo plenario, que es el que, en definitiva, la doctrina que sienta la Corte, es decir, bueno, si usted tiene un pagaré de una relación de consumo, tráigame el pagaré de contrato. Claro, pero si yo les pregunto a ustedes como profesional, antes de que la Corte resuelva este problema, viene Luro Autogar, que celebra, o cualquiera de Rossi, alguno de esos que venden, o una casa de teléfonos, etc. Viene y dice, del Cerro, mire, voy a vender en cuotas. Muy bien, ¿cómo hago? Y bueno, hágale firmar pagaré. ¿Y por qué? Y porque en Mar del Plata sale el pagaré, no tenemos problema. Y si voy a ver a otro lado, dice, no, mira, vamos a hacer un contrato porque no anda el pagaré, porque me van a plantear el consumo y no cumple. ¿Por qué es importante la doctrina, chicos? Porque le da previsibilidad a la norma en la interpretación. Y esto es importante porque la norma va a ser interpretada de una manera uniforme que le permita al justiciable de antemano saber el ámbito de actuación frente a situaciones conflictivas. ¿Y por qué hablo de normas de derecho común? Claro, porque en estas normas de derecho común que van a aplicar los tribunales, la interpretación del superior tribunal de la causa es la que va a generar la doctrina. Ahora, si la cuestión es federal, el superior, la doctrina me la va a sentar la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, les doy un caso de inconstitucionalidad. Una de las inconstitucionalidades que se planteó era en la ley de procedimiento fiscal y confrontada con la ley antievasión. ¿Por qué? Porque la ley antievasión, a 25.345, me obligaba a instrumentar los pagos a efectuar los pagos de determinada manera, instrumentarlos o viabilizarlos de determinada manera. En general, las vías eran bancarias o notariales. ¿Qué pasaba si yo efectuaba un pago que no reunía, que no se canalizó de esta manera? Y yo no me lo podía debitar de mi contabilidad. ¿Por qué? Porque ese pago no fue realizado de la manera que hablaba la ley antievasión. Esto llegó a la Corte. ¿Por qué?
porque el principio en materia tributaria, de la ley tributaria, es el principio de la realidad económica. ¿Qué quiere decir el principio de la realidad económica? Que yo puedo probar el pago por otros medios que no sean los indicados en la ley antievasión, o sea, bancarizado. Y esto que llegó a la Corte, ¿por qué? Porque hubo un señor que hizo pagos y la AFIP le dijo, mire, esos pagos no se hicieron conforme a la ley 25.345, por lo tanto eso no lo puede deducir, por lo tanto sus ganancias fueron mayores, por lo tanto usted tiene que tributar más ganancias. Y el señor decía, no, estos fueron pagos que se canalizaron de esta manera, puedo probar por otros medios que los pagos efectivamente se realizaron. Entonces yo tenía una colisión normativa entre la ley de procedimiento fiscal y la ley de antievasión. ¿Qué dijo la Corte? Y eran dos normas de carácter legal del mismo rango constitucional. Y dijo, mire, prevalece el principio de la realidad económica. Por lo tanto, aquel que efectuó un pago por otro de los medios puede perfectamente probar este tema. Ahora, cuando yo lo traduzco a una cuestión vinculada al ámbito nuestro, supongamos que yo tengo un proceso ordinario por ante el tribunal del doctor Casas y se plantea que alguien me dice, no, vengo a traer el recibo de pago de que yo le pagué, le cancelé parcialmente la obligación. Entonces yo cuando contesto digo, mire, ese recibo es mentira, aparte no fue, ese recibo no es válido porque la ley 25.345 dice que serán nulos, que la ley trae toda la significancia, nulo, de nulidad absoluta, cualquier pago que se efectuó bajo forma privada. Por lo tanto, yo le contesto, está mal hecho, instrumentado ese pago. Cuando el juez tenga que resolver esto, ¿saben qué va a tomar? La doctrina de la Corte. ¿Por qué? Porque esto se vincula con una cuestión netamente impositiva. ¿Está bien instrumentado el pago de esta manera? ¿Es oponible este recibo de pago que no se canalizó? Y la Corte, ¿qué va a decir? El juez, ¿qué va a decir? Mire, esto responde a un principio de la realidad económica, esto es una cuestión que ya fue resuelta, esta colisión normativa lo resolvió la Corte, que es el máximo tribunal en este tipo de cuestiones, y por lo tanto es doctrina de la Corte de Nación. ¿Comprenden la diferencia entre doctrina provincial? Les voy a dar otro caso para que ustedes vean que no siempre la doctrina de la Corte de la Provincia de Buenos Aires coincide con la doctrina de la Corte de Nación en materia de derecho común. Fíjense ustedes, por ejemplo, en materia de transacción y oponibilidad de la transacción celebrada en un proceso, la Corte de Provincia y la Corte de Nación, ¿qué pasaba? Uno de los típicos casos que se plantean siempre por los abogados en este tipo de cuestiones de oponibilidad o no de una transacción, es ¿qué pasaba? Muchas veces pasó que un abogado iniciaba un proceso por 10 millones de pesos, contestaba el demandado, la aseguradora, etcétera, y después iban a ver al hombre y decían, bueno, nosotros te ofrecemos 2 millones de pesos. No, pero el abogado mío no quiere porque dice que ustedes me están estafando, pero a mí me sirven los 2 millones. Bueno, pero si tu abogado no quiere, lo dejamos de lado. Ah, muy bien, bueno, no hay problema, nosotros te ponemos un abogado. Pero después, ¿qué vamos a hacer? Se ríe Lucía. Entonces, después, ¿nosotros qué vamos a hacer? Y no, pero para pagarle menos a tu abogado, vamos, en vez de denunciar, te vamos a pagar 1 millón en negro y 1 millón en blanco por el expediente. Entonces vamos a denunciar 1 millón en el expediente. Entonces, con eso vamos a bajarle los honorarios a tu abogado, que no quería hacer el acuerdo, y además, si hubo peritos, van a cobrar menos. Entonces, claro, ¿qué hacía el abogado que quedó afuera? La transacción no es oponible a mi parte, que no intervine. Este es un fraude a la ley porque la suma que denuncian es mentira, etcétera, etcétera. ¿Qué resolvió nuestra Corte? Por momentos resolvió sobre que ese acuerdo era inoponible, después pasó a la oponibilidad, inoponibilidad y oponibilidad. La Corte de Nación ya hace mucho tiempo había establecido la oponibilidad de la transacción. Sin embargo, la Corte de Provincia hablaba de inoponibilidad en algunas oportunidades. Con lo cual, fíjense, ¿por qué podía haber distinta doctrina? Porque no había cuestión federal. Dentro del ámbito de la competencia federal, para sus tribunales inferiores en materia de derecho común,
la Corte había establecido este principio. ¿Comprenden? Y la Corte de Provincia tenía este principio. ¿Entiende la diferencia entre... Ahora, ¿por qué es importante la doctrina? Porque la interpretación de una norma hace a la previsibilidad. Ahora bien, entonces, este control de la interpretación de la norma es muy importante, porque integra la norma en definitiva. ¿Es verdad? Si a mí me dicen cómo tengo que hacer en una relación de consumo, cómo tengo que instrumentar, yo ya sé que a partir de el fallo de la Corte, yo ya sé que viene a consultarme Créditos Luro, viene a consultarme otro cliente, le digo, mire, ¿usted cómo quiere hacerlo? Y a mí me gusta el pagaré. Bueno, pero yo voy a tener que hacer un contrato aparte donde tengo que establecer el cumplir todas las condiciones del artículo 36 de la ley 24240, porque si no me van a plantear la nulidad del pagaré por violar una ley de orden público. ¿Comprenden? Entonces voy a decir, haga un contrato y el pagaré. Y entonces yo ya tengo título en base a la doctrina de la Corte. Por eso es tan importante conocer la doctrina de la Corte. Pero sigamos un paso más para poder entender este recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley. Dijimos, primero, controla la aplicación de la ley. En segundo lugar, a partir de la doctrina, controla cómo debe interpretarse la norma de derecho común. ¿Cuál es su alcance frente a un caso concreto? Y acá voy a tener en cuenta dos requisitos que no están en el Código Procesal para el recurso de inaplicabilidad de ley, pero que sí es importante tenerlos en consideración. ¿Por qué? Porque estos requisitos también van a integrar mi recurso extraordinario, que es, cuando yo cite la doctrina, yo digo, acá se violó la doctrina legal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires en materia de pagaré de consumo. Pero también tengo que entender que una sentencia, ¿se acuerdan cuál era la naturaleza de la sentencia? El de ser qué tipo. La naturaleza jurídica de la sentencia. ¿Qué me crea? Me crea una norma de carácter individual, chicos. Es decir, el Poder Judicial, a través de sus sentencias, en realidad no dicta normas generales, porque las normas generales son resorte del Congreso, ¿verdad? Por eso, el Poder Judicial dicta resoluciones que me crean una norma individual para un caso concreto, con sus perfiles, ¿es verdad? Cada juicio tiene sus perfiles, no hay dos juicios iguales. Por eso, la Suprema Corte, respecto del recurso de inaplicabilidad de ley, con fundamento en la violación de la doctrina de la Suprema Corte, me exige, primero, que individualice la doctrina. Y en segundo lugar, para hacer aplicable esa doctrina dictada en un caso individual, que yo indique la similitud de los hechos juzgados. Y esto es importante. Para que yo pueda aplicar esta doctrina, los hechos juzgados deben ser similares. Estos son dos requisitos que no están escritos en el 278, pero que deben ser tenidos en cuenta. Si lo que invoco es la violación de la doctrina legal, yo tengo que decir en qué pronunciamiento judicial se dictó la doctrina y en que los hechos juzgados son de la misma naturaleza. Por ejemplo, cuando uno me eximen a mí de hacer el depósito previo porque estoy quebrado, eso la Corte dijo, sí, el quebrado no tiene que hacer este depósito. ¿Por qué? Y porque el quebrado quedó desapoderado de sus bienes. Por lo tanto, si el quebrado tiene la posibilidad, considera que tiene la posibilidad de interponer un recurso extraordinario, él no va a tener que hacer el depósito previo. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de hacerlo porque está desapoderado de sus bienes.
Esto no es aplicable al concursado. Entonces, donde la ley laboral, por ejemplo, habló de que el concursado no tenía que hacer el depósito previo, en realidad la Corte dijo, no, está mal utilizado. ¿Por qué? Porque el concursado no perdió la administración de los bienes, por lo tanto el concursado sí tiene que depositar, el quebrado no. ¿Comprenden? Ahí que interpretó una norma provincial y dijo, no, si bien habla de concursado, esto debe ser interpretado como quebrado. Y el fundamento, el concursado no pierde la administración, o sea que puede disponer de plata, y el quebrado no tiene plata y por lo tanto tampoco puede liquidar un bien para pagar, ¿es verdad? Esto es correctamente entender la cuestión. ¿Está claro este tema de cómo debe, este requisito acerca de lo que es el recurso de inaplicabilidad de ley? Aplicabilidad de ley. Nosotros ahí lo que hacemos es, señor juez, acá cuando aplicó la norma se equivocó. Tenía que haber aplicado otro artículo que resolvía la cuestión de determinada manera. Primer punto. Por ejemplo, me impusieron las costas a mí cuando la norma, por ejemplo, en el proceso ejecutivo, no permite eximir de costas. Y sin embargo, no aplicó la norma correcta y en el sentido que lo interpretó la Suprema Corte, en que entendió que no hay posibilidad de eximir de costas dentro del proceso ejecutivo. Indicó el pronunciamiento judicial, indicó claramente cuál es la doctrina violada, y con eso a mí me basta para llegar a la Corte. Bien. Y después está el tema de otra vía que se incorpora a través del recurso de inaplicabilidad de ley y que se vincula concretamente con el fallo propiamente dicho, y que es el tema del recurso extraordinario por absurdo en la apreciación de la prueba. Claro, ustedes van a decir, ¿qué es esto del absurdo en la apreciación de la prueba? Esto se vincula porque la sentencia, en realidad no cumple con un estándar mínimo de ser, como siempre se dice, una sentencia fundada en derecho. El absurdo en la apreciación de la prueba, cuando uno lo ve, es porque la sentencia tiene un error grave y claro al momento de fallar, o al momento de analizar, interpretar o valorar las pruebas o los hechos, y viola la sana crítica. El absurdo en general se manifiesta porque en el pronunciamiento judicial hay un desvío, como dice la Corte, notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación del material de prueba. Si uno tuviera que decir, por ejemplo, una de las cosas que aprendí, que me enseñaron, es que cuando uno habla en el ámbito de nación, de arbitrariedad de sentencia, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de absurdo, en realidad siempre se dice que en este tipo de cuestiones no se fundan, sino que se explican, se desarrollan. A ver, un ejemplo de absurdo en la apreciación de la prueba. El juez me dice que yo no probé determinada situación que fue expuesta, y resulta que omitió considerar elementos probatorios que aquello que me reprochaba en sentencia demostraban todo lo contrario. ¿Y esto por qué puede pasar? Fíjense que generalmente cuando uno lee una sentencia, lo primero que dice que en la selección de los elementos que van a formar su convicción, él es soberano. Es decir, si bien el juez tiene todos los medios probatorios, todas las pruebas dentro del expediente, él tiene que seleccionar
qué elementos probatorios son los que van a acompañar a su fundamentación. ¿Es verdad? Ahora, si en la selección de esos elementos probatorios él se equivoca, por ejemplo, él me dice, no está probado en autos que, supongamos que yo diga, mire, no se puede, a ver, ese hecho no es cierto porque yo en ese momento no me encontraba en Argentina al momento de ocurrir el hecho que genera el reclamo. Ofrezco prueba, la otra parte ofrece prueba para demostrar que yo sí participé del hecho. Yo ofrezco una prueba informativa a Migraciones y Migraciones informa que yo salí el día 10 y volví el día 30. Y el hecho ocurrió el día 25. Pero resulta que al momento de absolver posiciones yo no concurrí a absolver posiciones. Y entonces, ¿se acuerdan que me pueden tener por reconocido los hechos lícitos? ¿Es verdad? Y una de las preguntas dice, para que jure el absolvente como es cierto que el 25 de noviembre se encontraba en Mar del Plata. Para que jure como es cierto que el 25 de noviembre conducía el automóvil Peugeot. Para que jure como es cierto que el 25 de noviembre chocó el automóvil Renault. Entonces el juez agarra y dice, muy bien, argumento sentencial. Tengo por reconocido que Del Cerro manejaba un Peugeot el día 25 de noviembre, y sin embargo omitió. Y esto lo tengo reconocido porque no concurrió a la absolución y la absolución de posición se la considero que está ficta. ¿Está bien hasta ahí? Pero había una prueba informativa que decía que yo estaba fuera del país. Y el juez la omite. Entonces, ¿qué medio probatorio es más valioso? ¿La absolución de posiciones en rebeldía por incomparecencia del 415 como sanción? ¿O esa prueba informativa emanada de un organismo estatal que dice que yo me fui de Mar del Plata, que salí del país el día 10 y volví el día 30? ¿Está? Entonces, ¿hay absurdo ahí? Claro que hay absurdo. ¿Por qué? Porque en la selección de las pruebas se equivocó. Eso es absurdo. No me puede reprochar a mí, o no me puede adjudicar una conducta cuando hay un elemento probatorio que demuestra todo lo contrario que él sostiene. Esa conclusión está mal fundada. Y esto es lo que yo analizo, y acá lo que se dice es que esta sentencia no cumple con el estándar mínimo que debe tener una sentencia a nivel constitucional, ser una cuestión razonada con aplicación del derecho vigente a las circunstancias probadas de la causa. ¿Entienden este tema del absurdo? Muchas veces lo van a ver ustedes en las contradicciones de esta sentencia. ¿Por qué? Porque cuando ustedes leen una sentencia, lo que van a ver es que el juez desanda un camino y a medida que va desandando el camino va fundando los pasos que va dando, ¿verdad? Esto es importante. Ahora, si en estos pasos que va dando se encuentran con que aquellas afirmaciones que hace el juez son erróneas, yo le digo, ¿hay inaplicabilidad de ley? ¿Aplicó mal el derecho? No. ¿Hay desinterpretación de la doctrina legal? No. Lo que hizo fue que estudió mal la causa y cuando resolvió como la mona. Esa sentencia no es la aplicación del derecho a las circunstancias comprobadas de la causa. El razonamiento de ese juez está mal. Y eso es lo que yo analizo a través de este grosero error del juez al momento de sentenciar. ¿Está claro? Aplicación de la ley. Perdón, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro, Ernesto. Con respecto a esto último del absurdo en la interpretación de la prueba. En caso de que este absurdo o este error del juez en la apreciación sea en primera instancia, yo cuando voy a la alzada, digamos, ¿cómo presento este recurso? Digo, antes de llegar a la Suprema Corte de Buenos Aires. No, vos no tenés que hacer ninguna reserva. A ver. Ah, bien.
Vos cuando vas en la vía ordinaria, el campo de apreciación es muy diferente y mucho más amplio. Es decir, generalmente cuando vas en la vía ordinaria, vos en tu agravio vas a decir, este juez falló como la mona. ¿Por qué? Porque acá dice que yo no probé y probé. Entonces eso lo vas a marcar. Cuando vos estás en la instancia extraordinaria, ya es diferente, porque vos ya tengo una sentencia de cámara, y esa sentencia de cámara es la que comete ese agravio. Por eso siempre se dice que acá el juez no debe violar las reglas de la sana crítica. Y una de las reglas de la sana crítica es que no debe violar las reglas de la lógica. El principio de identidad te dice que toda cosa es igual a sí misma. Entonces, Julio César es idéntico a Julio César, el Sol es idéntico a sí mismo. Entonces, algo no puede... el principio de identidad es que es el primero que va a tener en consideración. El segundo, principio de no contradicción. Una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. Bien, perfecto. Entonces, únicamente, sí. Perdón, únicamente sí. con respecto a esto, digamos, en lo que hay que hacer una reserva o plantearla es únicamente la cuestión federal. En todos los recursos extraordinarios provinciales, yo llego por la vía normal, digamos. A ver, vos en el recurso extraordinario provincial siempre lo que vas a tener en cuenta es, primero que vos tenés que determinar, es en tu análisis cuál es el agravio de la sentencia. ¿Fundó en derecho o no fundó en derecho? ¿Resolvió todas las cuestiones esenciales o no las resolvió? Eso es, ¿hay voto individual o no? Eso es ámbito de la nulidad. Segundo análisis, porque ese es el más fácil. ¿Hay inconstitucionalidad? ¿Aplicó el pronunciamiento judicial una norma dentro del ámbito de la provincia de Buenos Aires que viola la Constitución de la provincia de Buenos Aires? Bien, no tengo inconstitucionalidad. Voy al tercero, que es el más amplio. ¿Hay inaplicabilidad de ley? ¿Aplicó mal la ley? No. ¿Interpretó mal la ley a partir de la doctrina de la Corte? No. ¿El razonamiento es correcto? ¿Las afirmaciones que hace el juez en sentencia encuentran sustento en los elementos probatorios incorporados a la causa? Ese es el análisis, que no tiene nada que ver con el caso federal. El caso federal es un punto que enmarca la cuestión a decidir, que obviamente tiene que ser resuelto por el juez ordinario. ¿Por qué? Porque vos le estás planteando a ese juez ordinario precisamente que de la resolución de la cuestión federal, de esa inconstitucionalidad que vos estás planteando, depende la resolución del proceso. Muy bien, quedó claro, gracias. ¿Entienden? Acá yo lo que quiero que quede bien en claro, ¿cuál es el ámbito de este recurso? ¿Qué análisis hago? Primer análisis de la ley, segundo análisis de la doctrina legal, tercero, la justicia del pronunciamiento. ¿Es correcto o no? ¿Está bien fundado o no? ¿En los hechos y la prueba? Sí, Lucía. No, quería consultar, ¿qué pasaba, digamos, en el no caso consulte, anterior? yo... A ver, sí, yo no consulto, son preguntas. Quería consultar en el caso anterior, qué pasaba si uno funda bien, pero, digamos, pone mal el artículo. Por ejemplo, hoy rendí laboral y había un caso en que se fundaba, por ejemplo, en el 31A de la ley, de una ley, y era el 31C, y la Corte, digamos, lo corrigió, pero bueno, eso era la laboral. No sé si es lo mismo acá. No, a ver, Lucía. Digamos, los fundamentos estaban bien, pero nombró mal el artículo. Está bien, pero iura novit curia. En la medida en que vos no cambies la causa del pedir, yo no puedo pasar, por ejemplo, de fundar mi reclamo en la responsabilidad subjetiva a la objetiva. Y yo te explico por qué no. Porque la causa de exhibición, para que yo me pueda liberar, es diferente. Entonces, si yo demando por causal subjetiva, esa es la causa que funda mi pedir, ¿es verdad? Entonces, a partir de ahí, el juez no puede decir iura novit curia y lo condeno por causal objetiva. ¿Comprenden? ¿Por qué? Y porque
Yo me defendí frente a una causal subjetiva. Entonces, si a mí me cambian la causa del pedir, viola, con el iura nobis curia, está violando la igualdad procesal. Comprenden la bilateralidad. En el caso que vos decís, me cambia un inciso, pero no me cambia la causa del pedir. Quizás vos lo fundaste mal y el juez te dice, no, corregimos. Pero a ver, lo que vos tenés que pensar es, el demandado en esa causa sufre un perjuicio por el cambio de la calificación jurídica. Le cambié el pedir, le cambiaron los hechos, le cambiaron los fundamentos, porque cambiamos de inciso. Entonces, si no hay una modificación de la causa del pedir, está dentro del ámbito de competencia del juez calificar correctamente la relación. Muy claro, muchas gracias. De nada. ¿Entienden? A ver, los tres ámbitos que yo voy a analizar en una sentencia para un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el ámbito jurídico, ¿se acuerdan? El ámbito de la interpretación jurídica y el tercero, la justicia del pronunciamiento. Si esa sentencia, acuérdense siempre de este concepto, si esa sentencia es producto de un razonamiento y correctamente realizado y aplicando la legislación a los hechos que fueron probados en la causa, alegados y probados en la causa. Entonces, dentro del ámbito del absurdo, entra la violación a las reglas de la sana crítica. Dentro de las reglas de la sana crítica están integradas las reglas de la lógica. A ver, si quieren algún pronunciamiento, yo no sé si les he enviado. Perdón, se me fue la conexión en el momento que estaba. Por ejemplo, acá tengo un pronunciamiento judicial, ya viejo, donde en una causa que era la 79.187, Ponce Magdalena Beatriz contra Cano Funes, Sociedad Anónima. Esta corte dice que lo que el artículo 168 sanciona es la omisión en el tratamiento de la cuestión y no la forma de encararla. Dice, vamos al caso del absurdo. Fíjense, a ver que acá lo que yo anoté es una grosera desinterpretación de las pruebas. En síntesis, advierto presente en estos casos la existencia de un error de juzgamiento atento a la grosera desinterpretación material de las pruebas mencionadas. Como ya se expuso, se configura un error grave y manifiesto con quebrantamiento de las reglas que gobiernan la apreciación de la prueba, lo que habilita a esta Corte a ejercer sus facultades revisoras con relación a cuestiones de hecho. Es lo que le decía hoy. Toman en cuenta una confesio ficta, que esa confesio ficta estaba totalmente desacreditada por una prueba informativa que perfectamente probaba el hecho que yo había alegado como fundamento de mi defensa. Y el juzgado la omitió. ¿Está? Entonces, ese tipo de cuestiones son las que entran dentro del ámbito del absurdo en la apreciación de la prueba. Bien. Hasta acá tenemos el ámbito en el cual yo puedo hacer los planteos, ¿es verdad? Pero este recurso de inaplicabilidad de ley, fíjense ustedes que tiene una particularidad en la redacción del artículo 161 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es el único recurso que la Corte reconoce que la legislación procesal puede incluirle requisitos que son propios, que no son comunes a los otros recursos. Requisitos de admisibilidad que son propios del recurso de inaplicabilidad de ley.
¿Hasta qué hora tenemos clase? ¿Hasta las 4:30 es? Bien. Sí. Perfecto. Fíjense ustedes cuando dice en el inciso tercero, la Suprema Corte de Justicia tiene las siguientes atribuciones. Inciso tercero A, conoce y resuelve en grado de apelación de la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia en última instancia funden su sentencia sobre la cuestión que por ella deciden, con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan a esta clase de recursos. Claro, acá me está diciendo que la ley procesal, en este recurso de inaplicabilidad de ley, puede establecer recaudos de admisibilidad que en realidad no los exige para los otros recursos extraordinarios. Y en este perfil del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, lo primero que vamos a observar es que esos requisitos propios del recurso de inaplicabilidad de ley se traducen en dos principalmente. El monto mínimo del agravio y además la exigencia para el recurrente de un depósito previo. Entonces, ya tengo dos requisitos propios de este recurso que no van a aparecer ni en el de inconstitucionalidad, ni van a aparecer en el de nulidad. Monto mínimo del agravio. Perdón, una pregunta. Sí, claro. Estos dos se suman a los que ya hablamos, de citar la doctrina y de incluir la similitud de los hechos juzgados sobre los que Fíjate, no nos confundamos los requisitos. No. Aquellos son requisitos de procedencia, de ámbito de actuación del recurso. Estos, acordate, el requisito de admisibilidad son los requisitos necesarios para poder interponer un recurso y que te lo declaren admisible. Bien, bien. Gracias. Muy bien. Obsérvese. 278. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal procederá. Obviamente esto es común a todos, contra sentencias definitivas, es común a todos los requisitos extraordinarios, de los recursos extraordinarios, de cámaras de apelaciones y de tribunales colegiados de instancia única. Esto es un requisito común a todos los recursos extraordinarios. Pero, le agrega ahí, siempre que el valor del agravio exceda la suma equivalente a 500 ius arancelarios. Este requisito de admisibilidad, fíjense ustedes, es propio de este recurso extraordinario. ¿Qué significa, hablando en criollo? Que si el agravio, el monto del agravio, que es la diferencia entre lo pedido y lo concedido, no puede ser inferior a 935.000 pesos al día de hoy. Con lo cual, yo puedo tener una sentencia que me viola a mí claramente la ley, pero que no me alcanza por el monto mínimo del agravio. Lamentablemente esa sentencia es definitiva y yo ya no voy a poder lograr que la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires me la revise. ¿Por qué? Porque no me da el monto mínimo del agravio. A ver, promoví un juicio de daños y perjuicios. Yo pido tasa activa, me conceden tasa pasiva. ¿Cuál es el monto mínimo del agravio? ¿Cuál es el monto del agravio? La diferencia que hay entre el monto de una tasa y la otra. Entre el monto que te da lo que arroje, claro, lo que arroje la diferencia entre aplicar al capital de condena la tasa activa y aplicar al capital de condena la tasa pasiva. ¿Me entienden? Entonces, claramente esa diferencia es la que me va a decir si puedo ir o no a la Corte. Esto es importante porque esto es propio. Y esto es importante, por eso cuando uno interpone un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando está analizando
los requisitos de admisibilidad, le va a dedicar un punto justamente al monto del agravio, mostrándole al tribunal, a la Suprema Corte, primero a la Cámara de Apelaciones y luego a la Suprema Corte, que se le abre la vía extraordinaria porque el monto del agravio es superior a los 500 IUs. ¿Está claro hasta acá? Bien. Si hay liticonsorcio, el recurso es admisible si tienen mayoría los que individualmente recurran. Obviamente que la situación que me plantea ahí es la del litisconsorcio facultativo. ¿Por qué? Porque puede haber intereses diferentes. Si es un litisconsorcio necesario, hay un solo interés, que es común a todos los litisconsortes, ¿es verdad? Reclamamos 5 daños y perjuicios. A 3 le da el monto del agravio y a 2 no. Bueno, como el expediente va a ir con un recurso extraordinario por 3, dicen, bueno, en ese caso, como hacen mayoría, les abre la posibilidad a que los otros 2 puedan llegar, porque ya la Corte va a intervenir en 3 recursos extraordinarios. ¿Comprenden esto? Por eso dice, si el litisconsorcio es facultativo, donde aparecen sujetos con distinto interés, solamente se abrirá la instancia extraordinaria en la medida en que la mayoría supere este piso mínimo de agravio. ¿Está? ¿Por qué? Porque pareciera, como no hace diferencia entre el litisconsorcio facultativo, en realidad ahí está hablando de litisconsorcio facultativo. ¿Bien? Claro que después vamos a ver que hay situaciones que este monto mínimo del agravio, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la ha dejado de lado. Por ejemplo, en el tema, yo se los he citado en el trabajo que les he subido, cuando en materia de alimentos, y el reclamo es en la relación parental del niño contra sus progenitores, en materia de alimentos, justamente la Suprema Corte ha entendido que acá no funciona este requisito de admisibilidad por la tutela superior del interés del menor. Entonces, este es un caso donde no funciona el monto mínimo del agravio. Después vamos a ver otras excepciones a este tema que no están en el Código Procesal, sino que están en el artículo 31 bis de la Ley 5827. Muy bien. El otro requisito de admisibilidad propio de este recurso extraordinario es que además aquel que recurra debe hacer un depósito del 10% del monto del agravio, importe que nunca será inferior a 100 IUs ni superior a 500 IUs. ¿Y esto por qué? Es decir, que el depósito previo que me exige la norma nunca será inferior a 187.000 pesos, pero tampoco puede ser superior a 500 IUs, 935.000 pesos, que creo que habíamos visto, que eran 500. Profesor. Si yo tengo un juicio que... Sí, claro, Luciano. Tengo una consulta. Si el monto mínimo exigido es de 500 IUs, el 10% me daría 50, ¿por qué me pide un piso de 100? Porque lo estableció así la norma. No, pues no se condice el 10%. El mínimo, por eso la norma misma, a ver, eso es una voluntad del legislador. Ok. El legislador, acordate, esto es extraordinario.
No es el ámbito ordinario. El ámbito ordinario a vos no te cuesta nada. En el ámbito extraordinario, y es importante tener en cuenta que este depósito previo tiene carácter de penalidad. No es una tasa de justicia. Al contrario, esto es un importe que se exige al apelante y que si no tiene razón lo pierde. Por eso se dice que tiene carácter de penalidad. Esto lo ha dicho reiteradamente la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. La naturaleza jurídica del depósito previo es sancionar con su pérdida a aquel que no tiene razón y que puso en movimiento la vía extraordinaria. Ahora bien, este monto si el proceso tiene valor indeterminado, el monto mínimo a depositar será de 100 IUs arancelarios. Ahora, y con esto terminamos. ¿Quiénes no tienen obligación de depositar este monto mínimo del agravio? Lo primero que dijo la Corte, lo primero que dice, perdón, la norma, quienes gocen del beneficio de litigar sin gastos. La Corte siempre había sostenido que, claro, para poder gozar de este no depósito, el beneficio de litigar sin gastos tenía que haber estado concedido al momento de interponer el recurso extraordinario. Sin embargo, la Corte en el año 2002 cambia de criterio y establece que la posibilidad de que se esté en trámite este recurso extraordinario al momento de interponerse el recurso, perdón, el trámite del beneficio de litigar sin gastos al momento de interponerse el recurso extraordinario. Pero lo que va a hacer es conceder un plazo de 3 meses para culminar el mismo. Esto es importante tenerlo en consideración. Porque el beneficio de litigar sin gastos en general, cuando la Corte establece este requisito allá en Crosoli, estamos hablando de agosto del 2002, lo que me dice a mí es, usted tiene que haber promovido este pedido de beneficio de litigar sin gastos con anterioridad al interponer el recurso extraordinario. Y yo le voy a dar 3 meses para culminar el mismo. Entonces, ¿saben qué hago siempre? A ver, me preguntan acá, ¿qué pasa si el beneficio fue revocado? ¿En qué momento? Claro, perdón, lo ponía para preguntar al final de la clase igual, para no interrumpir. No importa. Lo pregunto después. No hay problema. Bueno, fíjense ustedes, ¿qué hago yo? Supongamos que a mí me notifican la sentencia de Cámara. Hablo con mi cliente, le digo, mira, tenés que poner el depósito previo. ¿Y cuánto es el depósito previo? 187.000 pesos, el mínimo. Ah, pero no tengo esa plata. Bueno, planteemos un beneficio de litigar sin gastos. Pero ustedes me dicen, pero ya me está corriendo el plazo para apelar. Bueno, al momento de interponer mi recurso, yo ya lo tengo que haber iniciado. No me importa a mí. ¿Por qué? Porque yo le digo, vas a interponer recursos, ¿te da para pedir el beneficio de litigar sin gastos? No hay problema. Voy a primera instancia, promuevo incidente de beneficio de litigar sin gastos. Ofrezco la prueba de este incidente, todo. Cuando interpuse mi recurso dentro del plazo de 10 días, pongo depósito previo, que por ante el juzgado en lo civil y comercial número 7, con fecha tanto, promoví el beneficio de litigar sin gastos. Por lo tanto, pido a la excelentísima Cámara
me otorga el plazo de 3 meses a los fines de acreditar la concesión del mismo. ¿Comprenden? ¿Por qué? Porque yo no lo interpuse al momento de interponer el recurso extraordinario. Lo hice el día 1, lo hice el día 2, lo hice el día... Hasta el día 9 lo puedo hacer. ¿Comprenden? Porque lo que la Cámara va a decir es, aplicando Crosoli le vamos a otorgar 3 meses para culminar el beneficio. Y en realidad es para tener la sentencia de primera instancia que me lo concede. ¿Por qué? Porque esto es importante. Porque si me lo conceden y el demandado apela, o el incidentado apela, la resolución, ¿cómo se me concede a mí la apelación contra un recurso? Claro, Mauricio, muy bien. Me lo van a conceder, la apelación a ese incidentado se la van a conceder en relación y con efecto devolutivo. Por eso yo, si a mí me lo conceden en primera instancia, digo, señor juez, ya cumplí dentro de los 3 meses, ya lo tengo otorgado al beneficio. ¿Comprenden? Ahora, volviendo a lo que me preguntaban, ¿qué pasa si promovido el incidente me lo rechazan? La Cámara me va a decir, ah, no, usted ahora no puede depositar. ¿Por qué? Porque su oportunidad ya la perdió. ¿Comprenden? Porque usted tenía que haber integrado el depósito dentro de los 5 días. Usted optó por la vía del beneficio de litigar sin gastos. Si se lo denegaron, usted perdió la oportunidad. Claro, yo decía el caso de que justifique eso, lo interpone y después, digamos, cuando le conceden el recurso ya no lo tiene más al beneficio. Pero, a ver, pero tramitando en la Cámara, pero ya lo tenías que haber tenido en primera instancia para hacerlo valer en Cámara. Claro, pero lo que yo digo es, digamos, ¿qué pasa si ya lo venía teniendo y por alguna causa, digamos, se baja el beneficio, que puede ser la revocación del beneficio de litigar sin gastos? Bueno, entonces no tendrá derecho a solicitar un nuevo beneficio. O sea, vos sabés que el beneficio de litigar sin gastos no causa estado, por lo tanto vos, esa resolución, por los nuevos hechos, vos podés plantear un nuevo beneficio de litigar sin gastos. Tu situación puede haber cambiado. Y esa necesidad de haberlo, no tenías necesidad de pedirlo en primera instancia, pero ahora sí, porque te encontrás con la imposibilidad de afrontar un pago de 187.000 pesos o más, ¿no? Entonces tenés derecho a pedirlo. Bien, ¿en qué otros casos tampoco es exigible el depósito previo? En este caso particular, también vamos a tener en cuenta algo que también yo les hice o les puse en el trabajo que se les preparó, y es que tampoco que también están exentos de pagar este beneficio, están exentos de pagar este depósito previo aquellos que tienen como causa la aplicación de la ley del consumidor. Es decir, en los procesos de consumo y que se van a resolver con fundamento en las normas del derecho del consumo, resulta aplicable el artículo 25 de la ley 13.133, que dice, de la provincia de Buenos Aires, que las actuaciones judiciales promovidas por consumidores o usuarios, individual o colectivamente, de conformidad con las normas de defensa del consumidor, estarán exentos del pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica. El juez, al momento de dictar la sentencia, impondrá las costas, etc. ¿Qué significa esto? Que si la relación procesal tiene como causa una relación de consumo y que se va a resolver de manera dirimente a partir de la aplicación de las normas del derecho de consumo, el consumidor no tiene que pagar el depósito previo. Obviamente tiene que haber monto mínimo del agravio, que son dos cosas diferentes, porque a veces se les confunde. Primer paso es monto mínimo del agravio, y después es depósito previo. El otro supuesto que les dije yo a ustedes es aquello que
habíamos visto del menor que le reclama al papá o a sus padres el alimento. Bueno, esa causa, que la sentencia fue dictada en un pronunciamiento que es el acuerdo 93.508. Les digo el número de acuerdo porque la realidad es que es imposible individualizarlo por la carátula del expediente. La Corte resolvió por mayoría, porque ahí votaron en contra, por ejemplo, tanto el doctor Hitters, que ya hoy no está en la Suprema Corte, como el doctor Soria. Se trataba de un juicio de alimentos del menor contra sus padres, y ahí se resolvió que no solamente no se exigía el monto mínimo del agravio, sino tampoco se le iba a exigir al menor depósito previo. Es decir, en una misma causa me establecieron dos excepciones, tanto al artículo 278 como al artículo 280. Es decir, estos sujetos no están obligados al pago de este depósito previo, y yo también les había dicho, y también se lo cité en el trabajo que les subí a ustedes, también el caso de que no es exigible el depósito previo, por supuesto al representante fiscal, no es exigible el depósito previo al Banco de la Provincia de Buenos Aires, no es exigible el depósito previo al quebrado. Una consulta, doctor. Entonces, Sí. para cerrar esta idea, entonces, lo que usted dijo, tanto beneficio de litigar sin gastos, como consumo, bueno, esto que dijo Banco Provincia, etcétera, están exentos del depósito previo. ¿Y los menores en alimentos también del monto mínimo? Monto mínimo del agravio y depósito previo, exactamente, los dos. Perfecto. Genial. Y colorín colorado, nos vemos el jueves. Cualquier pregunta que me quieran hacer, la anotan, lean el material que les he enviado, porque vamos a seguir analizando este recurso extraordinario, obviamente, y anoten las preguntas que tengan. Entonces, arrancamos las clases con la pregunta, con los interrogantes que le genera el recurso extraordinario, y luego seguimos desarrollando la clase. Un beso, hasta mañana, hasta el jueves, perdón. Gracias. Gracias, hasta el jueves. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias.